Hermanos amados, que Dios me los bendiga a todos generalmente. Quiero leer unos versículos de la palabra de Dios. Se encuentran en Apocalipsis capítulo 9, en su verso 20 y 21. Vamos a leer para la honra y gloria del Señor. Dice la palabra de Dios. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de sus obras, de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, los cuales no pueden ver ni oír ni andar. Verso 21. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. Vamos a meditar la palabra del Señor en breve. Estos versículos son proféticos y tenemos que entender que lo que sufrimos en esta vida, esto, como dice la Escritura, son principios de dolor. Falta lo más fuerte, y antes que sea ese cumplimiento profético, tenemos nosotros que entender la palabra del Señor, a base de que individualmente como seres humanos tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios, porque ella es la que nos renova, ella es la que nos renueva, ella es lo que los conduce en buen camino, y el camino se llama Jesucristo para ir a su gloria. Tenemos aquí estas palabras, amonestaciones contra la mundanalidad, juicios. Los juicios no producen arrepentimiento. Tremendo esto, ¿verdad? Esto que estamos viendo en estas épocas del tiempo son juicios. Nadie puede movilizar algo sino solamente Dios, porque Dios establece estas cosas, porque cuando el ser humano lo escucha, que crea que esta es una verdad que tiene que sobrevenir, mucho más peor, como dice la misma Escritura, son principios de dolor. Tenemos que tener mucho cuidado para pregonar el Evangelio, porque debemos de enfocar lo que es. No vamos a enfocar lo que no es. Entonces la palabra de Dios tiene que corregirlos a nosotros. La palabra de Dios tiene que remodelarlos. La palabra de Dios nos tiene que renovar. La palabra de Dios nos tiene que quitar todo lo que anteriormente hacíamos mal. Pero en este momento lo que puedo decir en cuanto a la palabra del Señor, estas palabras proféticas, que aunque el más allá venga más fuerte, la palabra de Dios nos dice que la gente no se arrepintió. Tenemos que tener nosotros arrepentimiento si no queremos nosotros sufrir en esta vida. Porque después de esta vida algunos comentan que no va a haber ninguna cosa más. Se murió la persona y se acabó todo. No. Dios dice que vamos a resucitar para recibir cada uno de nosotros mientras hayamos estado en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 10, así nos dice. Tenemos que llegar ante de un juez, y ese juez
es Jesucristo. Él tiene el expediente tuyo y el mío. Y por ese expediente, cuando Él lo lea, allí va a estar mi nombre, sus nombres y el escrito, si es que fuimos obedientes a su palabra o no fuimos obedientes a su palabra. Tenemos que tener nosotros entendimiento que el Señor ha tenido esa capacidad de poderlos quitar desde antemano algún tiempo atrás. Esto y el otro, pues aquí está mencionado. Si no es una cosa, es otra, en la que el caso de su servidor vivía en muchas situaciones, como habla la Escritura. Pero al mismo tiempo, entregándose uno a Cristo Jesús, dice que Él es capacitado para poder renovar, para hacer todo nuevo. Y desde la época que somos llamados de parte de Dios, tenemos que nosotros pregonar cosas que Él ha hecho en nuestras vidas. Por ejemplo, una y otra cosa. No se puede especificar directo cuál cosa, porque uno cuando estaba en el mundo hace cosas que parece que para uno están bien, pero están mal. Pero Dios, teniendo grande poder, Él a mí me quitó esto y el otro. Con esto no quiero decir que ahora estoy justificado por completo. Estoy en esta carne, estoy en esta vida. Durante tenga esta carne y esta vida, debo de tener mucho cuidado, porque para perder nada cuesta. Para ganar se necesita un mantenimiento. Y muchos de los seres humanos, nosotros llegamos al conocimiento de Dios, ese es amplio, en perdonarnos, pero lo que sucede es que poco caminamos y nos regresamos a peor cosas, porque dice la palabra del Señor que el hecho de regresarse uno, el peor estado del ser humano viene a ser peor que el primero. Entonces, ya sabiendo, se explica esto así, para que nadie trate de retroceder, porque Dios de todo esto toma medidas de cada uno de nosotros y Él quiere que nadie se pierda sin antes nosotros procedamos a un arrepentimiento. Por lo tanto, hermanos amados, vamos a continuar leyendo en el capítulo 2 del mismo libro de Apocalipsis. Estas revelaciones, hermanos amados, son tan lindas, tan poderosas, como cuando un padre literalmente dice a sus hijos: hijo, no hagan esto otro, mas el hijo no quiso, desobedeció, ahí solito se metió en problemas. Por lo tanto, ahora estamos, que hay que entender que tenemos un Padre Celestial tan bueno, tanto que nos aconseja, y somos nosotros quienes tenemos que desear esos consejos de nuestro Padre Celestial. Apocalipsis capítulo 2, verso 4, ahí vamos a empezar. Vamos a ver la escritura a continuación y hay que tener memoria espiritual, porque la memoria literal a lo que es espiritual no le da un valor o no lo entiende, más cuando el Espíritu de Dios está en la vida de aquella persona. Dios, su palabra es espíritu, y el espíritu que Él ha poseído por su voluntad divina en la vida de nosotros los cristianos es el que entiende, el que capacita. Él es el todo en la vida de nosotros, dándolos conforme su sagrada voluntad. Apocalipsis capítulo 2, verso 4. Bendito sea el Señor. Pero tengo contra los que han dejado tu primer amor. Note estas palabras. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Cuando nosotros no obedecemos la palabra de Dios, más cuando es profética, nosotros mismos
nos viene un mal, nos viene otro, y lo que hacemos es culpar a otros. No, mi culpa mía está en mí mismo, por no obedecer la palabra del Señor. Debemos de tener ese conocimiento nuevo, porque lo viejo ya pasó. Por eso es un versículo tan rehusado, donde nos dice de manera que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces tenemos nosotros que entender que estamos renovados por la voluntad divina, por el poder de Dios, por el amor de Dios, y tenemos que ser personas subdistinguidas para Él, aunque alguien te desprecie, quien sea, empezando de los padres. Cuando un hijo sabe, el padre o la madre que se han dado para ti, empieza el odio. Por lo tanto, nosotros no tenemos que tener rencores en nuestros corazones, que nuestros corazones estén limpios para poder atesorar esa palabra viva y eficaz, que un día ella misma testificará si nosotros la amamos o la despreciamos. Esto es real, real. El verso 6 nos dice, pero tienes esto que aborrece las obras de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. Pero aquí estaba aconsejando a la iglesia de Éfeso. Entonces esto lo recibió Juan cuando en esa época a él lo echaron a la isla de Pasmo. Dijeron, aquí va a morir aquí se acabó todo. No, Dios lo mantuvo, Dios le dio proféticamente las palabras, y es así como nosotros tenemos esperanza, que así como hizo con Juan, así como hizo Dios con su Hijo amado, quien vino a salvarlo, Jesucristo. Después de 3 días de muerto, Jesús recobró vida, y luego, pues, al pasar 40 días sobre la tierra, predicando su santo evangelio, predicando su palabra, la que sana, la que salva, la que honra. Nadie te honraba a ti ni a mí, porque mis hechos eran dañinos. Con esto no me estoy afamando, sino que lo que estoy haciendo es divulgando quién me renovó, solamente Dios. Y eso lo puede hacer con cualquier persona, por difícil que sienta aquella persona, que no hay remedio para su mal. Sí hay remedio para nuestro mal, hablando como humano. Está Dios contigo. En el nombre de Jesús. Continuamos en el verso 9. Nos dice la palabra del Señor, desde el mensaje a Esmirna. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Por qué razón? Porque ellos usaban lo bueno y lo malo. Aparentemente se hacían los que no entendían aquello. Pero en el caso de lo humano, nosotros somos personas entendidas por algo, que alguna persona sea de poca letra, pero tiene buen entendimiento. Y Dios es el que lo hace, que remodele su vida, que cambie su vida, para que en el día de Jesucristo, que Él aparezca a traer a su pueblo, lo pueda ser levantado, para poder ir a su gloria. Hermanos amados, hay mucho que explicar en estos versículos, y a continuación, hermanos, queremos que leer el 29. Bendito sea Dios, alabado sea Jesús. El versículo 29 de Apocalipsis capítulo 2, verso 29, donde nos dice, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mire qué bello es eso.
cuando predica alguien de los pastores o no sé quién, es la palabra que se debe de atesorar para poder tener parte en el reino de Dios, porque esta palabra de Dios, al oírla y nosotros la aceptamos con todo placer, se conduce al corazón, y la palabra, como es viva, la palabra de Dios es viva, ella tiene que funcionar conforme a su voluntad. Por eso las cosas que el hombre hizo o no hizo anteriormente, ya pasó eso. Ahora tiene que ser educado por el Espíritu de Dios para poder pregonar las buenas nuevas de salvación a cualquier persona, no viendo rango, no viendo color, no viendo el lenguaje y muchas cosas más. Tenemos que ser personas en el sistema caritativos, en el sistema humilde, para poder pregonar aquellas palabras que le van a servir a otros, así como lo sirvieron a mí, o puedo decir a nosotros. Eso es muy bellísimo. En todo esto, hermanos amados, lo que quiero decir, que Dios ha venido con una batalla tan fortalecida, y allá en el capítulo 26, verso 6 de Job, eso fue en el año 1520, más los 2020, reducen un total de 3540 años. Estas profecías ya vienen establecidas a la época de hoy. Y hermanos amados, para tratar de abreviar, que no nos asuste ninguna cosa que venga sobre la humanidad, sino que todo tiene que ser cumplido. Y eso sí, vienen cosas más graves que las que ahora estamos sufriendo. Ahora bien, que el que desaparece como cristiano, el Señor se lo llevó para que viva en su gloria eternamente. En aquel día de la venida del Señor, Él despertará, porque la palabra así nos dice. Tenemos que entender, obedecer, continuar manteniéndonos para poder pregonar a otros, porque hay mucha gente, muchísima gente, que tenemos que pregonar el Santo Evangelio tal como lo trajo Jesús a la tierra para salvación de toda la humanidad. Amén. Bendito sea Dios. Gracias por su atención, y le digo a todo el mundo, a todas las naciones, que Dios me los bendiga ahora y para siempre. Amén. Amén.